Bien, quiero invitarles a buscar en su Biblia, tenga allí dispuesta su Biblia en el libro de Oseas, en el Antiguo Testamento. Oseas. Quería invitarle, iglesia, el libro de Oseas es el primero que encabeza los profetas menores en el Antiguo Testamento. Viene Oseas, Amós. Oseas es el profeta del amor, Amós es el profeta del arrepentimiento, y están unidos secuencialmente dentro de la Biblia. El relato de Oseas es una historia dramática, que la vamos a compartir hoy día. De verdad es una historia muy dramática, pero que es una historia que representa de manera simbólica la relación de Cristo con su iglesia. Y por dramática que sea, se ajusta plenamente a la realidad de muchas parejas, matrimonios hoy día, pero también se ajusta muchísimo a la realidad de muchos cristianos en relación a la iglesia, ¿verdad? La palabra dice de que Cristo es el novio que viene por su iglesia, que es la novia. Es decir, en la Biblia el relato es que no puede haber un novio, Jesucristo, sin novia, que es la iglesia. Y usted y yo somos parte de la iglesia. Entonces, esta relación entre Cristo y su iglesia es lo que nos refleja el libro de Oseas. Y quisiera compartir con usted algunas cuestiones. Una primera cosa que querría señalar es que en el periodo en que Oseas fue el profeta de Israel, el relato histórico dice de que Oseas más o menos estuvo ejerciendo el ministerio profético alrededor de 50 años en Israel, ¿ya? Y la situación era muy simple. Israel se puso odioso. Y producto de ello, de su porfía, Dios dividió a Israel en dos reinos. El reino de Judá, que era muy chiquito, y el reino de Israel, que se conoce como el reino del norte, ¿ya? Estaba dividido, división que se produjo en el seno de la familia de David. En la casa de David se gestó esta división por una mala gestión que hizo él como papá de esa familia. Y Dios dividió el reino. Y en Israel, en tiempos del profeta Oseas, estaba reinando, como dice el capítulo 1, versículo 1, Jeroboam. Jeroboam, iglesia, fue un rey despiadado. Fue un rey que se olvidó absolutamente de Dios. Él, diríamos acá en Chile, se le fueron los humos a la cabeza. Él creyó que era inteligente, él creyó que era poderoso, él creyó que tenía todas las buenas ideas y se olvidó absolutamente de Dios. Fue uno de los reyes más despiadados que tuvo Israel. Una persona que se aparta de Dios, su cabeza se llena de ideas despiadadas, porque no comulga con los preceptos divinos. Jeroboam era rey de Israel, y en ese contexto histórico de Jeroboam como rey de Israel y Oseas como el profeta, habían tres cosas que están tiñendo el contexto de la historia. Primero, un contexto de alta idolatría. El rey Jeroboam se había dedicado, encontró bonito lo que dijo el de allá, también encontró bonito lo de allá, también le hizo sentido el de acá. En resumen, Jeroboam, el rey, había llenado a Israel de ídolos, de idolatría. No tenía las agallas para pararse firme y decir yo soy seguidor de Jehová Dios, sino que al hacer alianza con sus países vecinos, con otros estados, empezó a adoptar los ídolos y la religión y la idolatría de los países vecinos. No tuvo la capacidad para decir eso no. Entonces, el primer contexto era mucha idolatría. Mire, tanto así llegó Jeroboam que dice la Biblia que para que la gente de su país, Israel del norte, no fuera a Jerusalén, a la ciudad sagrada, al templo, entonces lo que Jeroboam hizo fue poner en su país dos puntos, uno en el norte y uno en el sur,
2 montes, montó un ídolo en cada monte y dijo, para que no tengan que ir para allá, vengan aquí. ¿Se fija? Se busca la comodidad. Busca la comodidad, pero lo que está haciendo es fomentar idolatría. Segunda cosa, fue un periodo de este rey de la corrupción moral de manera desatada. No solamente en el tiempo actual, querida iglesia, nosotros observamos corrupción moral en nuestros gobernantes en los países del mundo. En los tiempos de Joroam dice que hubo la mayor corrupción moral de Israel. Y una tercera cosa es que coincidía con que ese es un tiempo de prosperidad material. Esto es re complicado, iglesia. ¿Sabes por qué? Porque cuando el pueblo, cuando la iglesia siente que le empieza a ir bien, económicamente hablando, su corazón se tiende a separar de Dios. No es que ya no necesito a Dios, ¿para qué? Si estoy tan lleno de plata, tengo tanto trabajo, tengo tan buen nombre, tengo tan buen prestigio. ¿Se fija? La gente, es poca la gente que cuando Dios le empieza a dar prosperidad material, no abandona a Dios. El propio Jesús dijo, es harto difícil, dijo Jesús, que entre un rico en el reino de los cielos. No porque está discriminando al rico, sino que está diciendo, si ese tiene puesto su corazón en los bienes materiales, es poco probable que doblegue su espíritu a Dios. El contexto, idolatría, corrupción, prosperidad material. Y en ese momento se gesta un quiebre de la relación entre Israel y Dios. Dios había escogido a Israel como su pueblo y sin embargo se quebró esa relación. Y Dios le habla a Oseas, este profeta, y lo que le toca vivir a Oseas es dramático, porque lo que Dios hace con Oseas, de alguna forma en su vida personal y privada, es una representación de lo que Dios quiere hacer con su iglesia en el día de hoy. Primera cosa, quisiera que usted me acompañe a lo siguiente. Dice que Dios le habló al profeta y le dijo que se tenía que casar con una mujer. Y escuche bien, una mujer después que lo iba a engañar. Una mujer que iba a ser adúltera. Dios sabía que con esa mujer que Oseas se iba a casar, iba a ser una mujer que le iba a fallar a su marido. Dios no estaba ignorante de esto. Y Dios le dijo, ve y tómate una mujer fornicaria. Cuando se casó con ella no era una mujer fornicaria. Fornicación iba a tener después. Y dice Dios, dice la palabra que Dios lo mandó para que hiciera esto. Pero observe usted, en el capítulo 2 de Oseas, y en el versículo número 5, Oseas 2 y 5, hablando de la esposa de Oseas, dice, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. ¿Sabe? Una primera cosa que yo quiero señalar acá de acuerdo a este relato bíblico, cuando Oseas es comisionado por Dios a vivir de esta manera, una primera cuestión que usted tiene que entender que es la relación de Cristo con su iglesia. Cuando nosotros dejamos de mirar al amado, cuando dejamos de mirar al esposo y empezamos a mirarnos a nosotros mismos, comienza la destrucción de mi vida. Cuando la iglesia deja de mirar a Jesús y la iglesia se empieza a mirar así, es que a mí me pasa esto, es que yo creo esto, es que yo necesito esto, es que yo pienso tal cosa, es que yo considero que, dejó de mirar a Jesús y empieza a mirarse lo que él quiere, lo que ella quiere, lo que él desea, sus deseos. Iglesia amada, cuando la iglesia deja de mirar al amado y se empieza a mirar a sí mismo, comienza la destrucción. Cuando la esposa deja de mirar al esposo, o cuando el esposo deja de mirar a la esposa, comienza la destrucción.
Y cuando se cae en el pecado de la idolatría, observa el capítulo 2, versículo 5 que acabo de leer, cuando se cae en la idolatría del yo necesito esto, yo necesito esto otro, yo estoy asfixiado, yo necesito descanso, yo necesito un tiempo, cuando uno se mira mucho a sí mismo, iglesia amada, no termina bien. El narcisismo es un defecto en la forma de pensar de muchas personas. Y el narcisismo extremo enferma la mente de las personas. Hay gente que todo el día se mira y se mira y se mira y se lamenta y finalmente termina con el cuerpo enfermo porque lo único que hace es mirar su cuerpo y no mira lo que Dios le ha dado. Sin embargo, ve que está débil, ve que está esto y todo el tiempo me miro y me miro y me miro y me aparto de lo que Dios me está diciendo. Eso es pecado de idolatría. Pablo le dijo a los cristianos allí en Gálatas y también se lo dijo a los que estaban en Corinto, le dijo y a los que estaban en Tesalónica, le dijo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de los hombres. Ay, pastor, pero es que yo estoy tan triste, estoy tan deprimido. Ay, pastor, pero es que yo necesito que me quieran. Ay, pastor, pero es que usted no sabe lo que yo estoy pasando. Es que usted no ha visto. Lamentaciones, lamentaciones y lamentaciones, porque nuestros ojos están puestos en nosotros. Cuando se queja de mirar al amado, empieza la destrucción. Oseas capítulo 2, versículos 8 al 9. Cuando se deja de mirar al amado, se empiezan a confundir las ideas y nuestros pensamientos se empiezan a distorsionar. Y lo más divertido, hermanos, es que uno escucha a la persona y la persona tiene un discurso que se lo cree. Y es un discurso absurdo, pero llega a tal punto su confusión mental que se lo cree. Pastor, es que yo caí en este adulterio, en esta infidelidad conyugal, porque yo estoy tan enamorada, yo estoy tan enamorado de esta otra persona que no es mi esposo, que no es mi esposa. Y no hay enamoramiento, pero llega a creérselo a tal punto. Porque su mente se distorsionó, porque se confundieron sus ideas, porque dejó de mirar a su cónyuge y empezó a mirarse a sí mismo. Es que me dejan solo, es que no me atienden, es que no me hacen amurracos, es que no me dicen te amo, es que no me dan abrazos, es que no me tocan, es que no me ponen atención. ¿Se fija todas estas frases que acabo de decir? Todas estas frases, ¿qué tienen que ver? A mí no me tocan, a mí no me hacen cariño, a mí no me atienden. Todos yo y yo. La sociedad actual está en serias dificultades, iglesia querida. ¿Sabe por qué? Porque somos individualistas. Miramos solo a nosotros y a nosotros. Y hay gente que va a la iglesia con esa actitud. Y entonces va a la iglesia como ir a un mall. Aquí escucho y de esto que me gusta tomo. Esto no me gustó mucho, lo dejo. Esto que acá también me gusta. Esto de acá no me gusta tanto. Voy a escoger porque yo quiero esto, porque a mí me agrada esto. Dice la palabra que Oseas, en el versículo 8 y 9, dice, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana, mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Dice que la esposa, Gomer, se llamaba la esposa de Oseas, tal es su confusión, que ella dice, yo necesito que me den plata, que me den joyas, que me den un mejor pasar. Mi marido no se pone a pensar en estas necesidades que yo tengo. Sin embargo, ese amante con el que yo entré, él me escucha, él me presta oído, él me atiende, él me da dinero. Y entonces dice aquí Jesús, o Dios le dice al pueblo, le dice, no te olvides que esas cosas que tú tienes, yo te las di. No te las dio el otro. Eso que tú vistes, yo te las di. No te las dio otro. El honor que tú tienes como esposa, yo como esposo te di honor. El prestigio que tienes como esposa,
Yo como marido te di prestigio de esposa. La mente se distorsiona cuando uno deja de mirar al cónyuge. La mente se distorsiona cuando dejamos de mirar al amado. La iglesia se pierde y termina en cosas horribles cuando la iglesia deja de mirar al amado que es Jesús. Y cuando empieza a mirar al pastor, y cuando empieza a mirar al líder, y cuando empieza a mirar a la iglesia de al lado, y cuando empieza a mirar al ministerio del otro lado, y se dedica a mirar y a mirar y a mirar, y deja de mirar a Jesús, se empieza a destruir esa relación conyugal de Cristo con su iglesia. Segundo punto, el amado, nuestro Dios, mira la infidelidad. Amenaza con castigar esa infidelidad. Hay un costo asociado a serle infiel a Dios. Escuche bien esta siguiente frase. El abuso de la gracia merece el despojo de la gracia. Se lo vuelvo a decir. La Biblia dice que usted y yo, por gracia somos salvos. Pero cuando usted y yo abusamos de la gracia de Dios, porque nosotros decimos con mucha soltura de cuerpo, yo soy hijo de Dios, yo soy salvo, no ve que yo creo en Dios, y abusamos de eso. El abuso de la gracia merece el despojo de la gracia. Si Dios me quita de su gracia, capítulo 2, versículos 10 y 11, el profeta, hablando por boca del profeta, Dios le dice: y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mis salarios son. Iglesia amado, cuando todo es mirarse a sí mismo y apartarse de la relación con el amado, hay un costo asociado a ello. Hay hermanos que se alejan de la presencia de Dios y después quieren que Dios los bendiga. Eso es absurdo. Quieren abusar de la gracia, pero no están dispuestos a pagar el costo de ser bendecidos por el Señor. Hay hermanos que se alejan de la presencia del Señor, que se alejan de la iglesia, y sin embargo quieren que el Señor los proteja aún donde ellos están alejados. El abuso de la gracia merece el despojo de la gracia. ¿Sabe, iglesia amada? Usted me ha escuchado muchas veces. Yo tengo un vehículo y lo tengo contratado con un seguro automotriz, ¿cierto? Y soy cliente de la compañía aseguradora. Ciertamente, soy cliente de la compañía aseguradora. Estoy en todos sus registros. Pero si yo mes a mes no pago la prima que me cobra y tengo un siniestro automovilístico, yo no puedo ir con, perdón la expresión, con patudez a la compañía aseguradora para que me cubra el gasto, porque ellos me van a decir: sí, señor Navalón, usted efectivamente es nuestro cliente, no ha dejado de ser nuestro cliente, pero no le podemos atender su siniestro. ¿Por qué? Porque no pagó la prima. O sea, en términos técnicos te van a decir: no tiene cobertura, no es que no pagó la prima. Y hay gente que se aparta de Dios, y cuando empieza a sufrir afuera por haberse apartado de Dios, patudamente quiere que Dios lo saque de ese entuerto en el que está involucrado. Perdió la cobertura, porque fue infiel a Dios, porque se alejó de Dios, y porque al estar lejos de Dios, cualquier cosa puede pasar, aun cuando sigue siendo hijo de Dios. Si un hijo mío se va de mi casa y se va a cualquier parte de este planeta y no quiere saber nada de mí y se porta de las maneras como él quiere, probablemente pueden asaltarlo, pueden robarle su dinero, puede pasar hambre, porque yo no estoy ahí para ayudarlo, porque se fue lejos. Pero a pesar de eso sigue siendo mi hijo. Entonces, iglesia amada, hay un costo asociado a la infidelidad. Lo que tenías lo perdiste. Lucas 15,
en el capítulo 15 de Lucas y en el versículo 14 al 19, usted conoce esta historia mejor que nadie, ¿cierto? El hijo pródigo. Y mira lo que dice allí. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, pensó, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Iglesia amada, cuando eres y somos infieles a Dios, el costo es alto porque perdemos lo que tenemos. Perdemos dignidad. Este hijo pródigo perdió toda dignidad. Siendo hijo de un hombre poderoso en dinero, ahora está acostado con los chanchos, comiendo basura. Se le fue toda la dignidad. Perdió tiempo porque era un hombre joven y se le fueron pasando los años para empezar a retomar su vida. Perdió todo su dinero. Iglesia amada, cuando tú y yo hemos sido infieles a Dios, también hemos perdido cosas. Y hay hermanos que han perdido casa, y hay hermanos que han perdido trabajo, y hay hermanos que han perdido dignidad, y hay hermanos que han perdido familia, y hay hermanos que han perdido hijos, y hay hermanos que han perdido un montón de cosas. Hay hermanos que han perdido salud mental. Hay hermanos que han perdido salud del cuerpo físico, porque lejos de Dios nada bueno puede ocurrir. Y entonces la iglesia empieza a llegar y dice: pastor, ore por mí para que me sane. Pero no ha pensado que esa pérdida de salud puede ser porque ha sido infiel a Dios. Dice la palabra que el amado aún quiere recuperar a su amada. Y esto es lo hermoso de la historia de Oseas. Porque cuando Dios le dijo que se casara con esta mujer que le iba a ser infiel, Dios está diciendo: pero tú, Oseas, vas a tener tanto amor por tu esposa que incluso ante la infidelidad de ella, tu amor va a ser capaz de recuperarla. Y usted lee en el capítulo 2 y en el versículo 6 y 7, una primera cosa que Dios hace porque quiere que su iglesia vuelva y no sea más infiel. Una primera cosa que Dios hace es que Él, escúchalo bien, cuando tú estás lejos de Dios, Él desbarata todos tus planes. Nada te resulta. Dime si estoy equivocado o no. Nada te resulta. Me voy de la presencia de Dios, me voy de la iglesia y tengo proyecto de estudiar, tengo proyecto de armar esta microempresa, tengo proyecto de ir a trabajar a tal lugar, tengo proyecto de casarme con tal persona, proyectos, y nada resulta. Dios, porque te ama tanto, impide que esas cosas te resulten. Él te pone en un callejón sin salida. Mira lo que dice el capítulo 2, versículos 6 y 7. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con setos y no hallará sus caminos. Yo la voy a rodear, voy a impedir que camine para allá, voy a impedir que siga por el camino que están dando. Y luego agrega: seguirá a sus amantes, y escúchalo bien, y no los alcanzará. Esa persona que te sedujo, que te dijo cosas lindas al oído, y no, si vamos a ser felices, y va a desaparecer. Porque nunca estuvo en el plan de Dios que tú estuvieras con esa persona. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, entonces esa mujer, la esposa de Oseas, dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora.
¿Sabes? El esposo te ama tanto que incluso está dispuesto a recuperarte. Y para recuperarte va a desbaratar todos los planes que tú tenías de alejarte. No te extrañe si te empieza a ir mal. No te extrañe si tus negocios quiebran. No extrañe si tus proyectos se van esfumando. Porque si son negocios, si son proyectos lejos de Dios, no van a prosperar. Y no porque Dios te esté castigando. Y no porque Dios te tenga mala. Lo que pasa es que Dios está permitiendo que eso no prospere para que no te apartes más de lo que ya estás. Vuelve a buscarte amorosamente. Si tú lees en el capítulo 2, versículos 14 y 15, dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Hablaré a su corazón. Habla de una seducción, de un coqueteo. Es decir, el esposo Oseas, a pesar de que su esposa lo traicionó, dice, la buscaré, la llevaré al desierto, es decir, a un lugar donde vamos a estar solo ella y yo, nadie más involucrado, ni los suegros, ni los suegras, ni los cuñados, ni los amigos, ni los nadie, ella y yo, nada más, solos, simboliza el desierto, vamos a estar solos. Desierto simboliza estar en un tiempo solo. Y dice, y ahí le hablaré al corazón. En ese momento en que vamos a estar solos, ella y yo le voy a hablar al corazón, voy a buscarla nuevamente, voy a seducirla, voy a reencantarla. Y agrega el apóstol, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Nuestro Dios, si es tu caso que te alejaste del Señor, te está buscando amorosamente. Tú seguramente me darás la razón que muchas de las cosas que la palabra ha señalado ha sido tu realidad, pero ahora Dios te está buscando amorosamente. Oseas, escúchalo bien, debe ir a recuperar a la esposa, pues nunca dejó de ser su esposa. Si tú miras en el capítulo 3 y en el versículo 1 dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. Y escúchalo bien, iglesia, ve, ama a una mujer amada de su compañero, es decir, de su esposo, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Es decir, este es un tremendo amor de Dios. Es un tremendo amor de Dios que es capaz de arrancarte de los brazos de tu amante. No hay una expresión más grande de amor. Usted me va a decir, eso es ser tonto. Humanamente hablando, usted dirá eso. Pero desde la perspectiva de Dios, Dios ama tanto al hombre y a la mujer que Dios es capaz de ir a arrancarlo de los brazos de su amante con tal de que vuelva a ser propiedad de Dios. Dios ama tanto a su iglesia que es capaz de sacarla de la suciedad más grande en la que se encuentre con tal que siga siendo su esposa. Hay hombre y hay mujer que ama tanto a su cónyuge que puede tener amor incluso para arrancarle al marido o a la esposa de los brazos del amante. Eso es amor verdadero de Dios. Corintios lo dijo, permanece en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Porque la verdad, iglesia amada, es que tú y yo no valíamos ni 10 centavos. Y Jesucristo, solo por amor, nos vino a rescatar. Yo no soy gran cosa. Yo tengo mis pifias, como todos las tenemos. Y me equivoco, y hay pecado en mí. Y a pesar de eso,
Dios fue capaz de mirar por sobre ese pecado y atraerme como su hijo y cuidarme como su hijo. Oseas tuvo que hacerlo porque Dios le dijo: ve y trae a tu esposa, a la cual tú amas, a pesar de que ella es una adúltera que te engañó. Pero ojo, no puso el foco en que ella adulteró. No se pasó la vida, o sea, sacándole en cara que ella había sido adúltera. Porque el amor de Dios está por sobre estas expresiones de injusticia de los seres humanos. El amor de Dios, dice, cubrirá multitud de pecados. La palabra dice que Oseas tuvo que comprarla. Imagínense, esto es más complicado todavía. Es decir, el hombre se casa con una mujer, tiene 3 hijos con esta mujer, la mujer se va con sus amantes, se queda con los amantes, anda perturbada de su mente. Dios le dice: anda a buscar a tu mujer, tráela de vuelta. La mujer se da cuenta que efectivamente le conviene volver con su marido, y para colmo las desgracias, Oseas tiene que pagarle dinero al amante. Si usted ve el capítulo 3, versículo 2, dice: la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Es decir, 15 ciclos de plata y el homer y medio de cebada son otros 15 más, 30 ciclos de plata. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús fue traicionado por Judas, ¿por cuánta plata fue traicionada? Por 30 ciclos de plata. 30 monedas, que era el valor que se pagaba por los esclavos. Y a esta mujer, o sea, tuvo que ir donde el amante y tuvo que pagarle esos 30 ciclos de plata para recobrar a su propia esposa. Usted dirá: pero pastor, esto es absurdo. Humanamente hablando, es absurdo. Porque las cosas espirituales no funcionan como piensa usted o yo. No se razonan humanamente como usted y yo razonamos. Las cosas espirituales se razonan como Cristo ha definido hacerlo. Sabe que hubo un costo asociado. Oseas tuvo que ir y comprar nuevamente el derecho a que su mujer volviese con él. Él tuvo un costo altísimo que pagar. Porque ¿sabe por qué ocurrió eso? Porque eso era símbolo del costo que tuvo que pagar Jesús por usted y por mí. Dice la Biblia en Filipenses que Jesús fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y dice que con esa muerte en la cruz, con precio de sangre de su propio cuerpo, compró nuestra vida. Le costó la vida de él, nuestra vida. Hay un costo altísimo que pagó Jesús. Y lo pagó porque me ama, no porque yo soy bueno. Lo pagó porque Él me quiere, no porque yo soy una santa criatura. No porque yo lo merezca, simplemente porque me amó. Pagó ese costo. Y el hombre que ama a su esposa pagará un costo porque ama a su esposa, aunque eso le cueste. Y la esposa que ama a su marido pagará un costo por recuperar a su marido, aunque eso le cueste. Porque ese es el verdadero amor de Dios. El amado finalmente reafirma lo que había sido su compromiso inicial. Si tú miras en el capítulo 2 y en el versículo 16 y 17, mira lo que dice allí. Dice: en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. ¿Qué significan estas palabras? Ishi dice: en aquel tiempo, o sea, cuando recuperemos esta relación tú y yo, me llamarás mi marido. Y nunca más me llamarás Baali, mi señor. ¿Te fijas la condición? O sea, le está diciendo: ¿sabes qué, esposa? Aunque tú te fuiste, aunque tú me traicionaste, pero ahora yo te fui a buscar porque te amo y tú accediste a mi amor, fuiste sensible a mi solicitud de amor, ahora tú volverás conmigo, y ahora que vuelves conmigo tú me vas a empezar a decir nuevamente mi marido.
tal como al principio. Ya no me vas a decir mi Señor, que era una expresión como de distancia, como de alejamiento. Me vas a decir mi marido, así como fue al principio. Dios restituye todas las cosas. Si en tu relación de matrimonio, si en tu relación de pareja ha habido un quiebre, Dios puede restituir todo al estado inicial. Porque si Dios te unió en matrimonio con tu esposa, Dios puede hacer que la situación actual vuelva a la condición inicial. Tu marido, no tu señor, no tu hombre, no tu proveedor, no el que te cuida, no el que te mantiene, tu marido, tu esposa, no la que cuida a los hijos, no lo que hace las cosas en la casa, no la que tiene que estar cargada de trabajo, no, tu esposa. Una relación inicial. El amado reafirma lo que fue su decisión inicial. Renueva los votos ahora no por ley, no porque lo haya dictaminado un juez, no porque lo haya establecido una ley determinada, sino que reafirma o renueva los votos por el simple acto del amor de la cruz. Le da una dote. Observa en el capítulo 2, versículos 19 y 20, dice: y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, primer regalo. Juicio, segundo regalo. Benignidad, tercer regalo. Misericordia, cuarto regalo. Es decir, ahora que nos hemos reconciliado, ya nos olvidamos de lo que pasó, del capítulo triste de nuestra vida. Pero ahora que nos hemos reconciliado, yo renuevo mi amor por ti, esposa, y te doy una dote que es justicia, juicio, benignidad y misericordia. Es decir, comenzamos de nuevo nuestra relación. Y luego agrega: y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Si tú te alejaste de la iglesia, si tú te enojaste por alguna razón, si tú rompiste la relación con Dios en este lugar, Él dice: podemos recomenzar. Y te voy a volver a dar un regalo, al menos aquí nombra 4, pero te voy a volver a desposar en fidelidad. De aquí para adelante nunca más tú te vas a ir con otro. De aquí para adelante nunca más tú vas a abandonar la iglesia. De aquí para adelante tú nunca más vas a dejar a Dios, porque te desposo en fidelidad. Y finalmente reitera lo que proféticamente le había jurado a Oseas cuando Oseas fue padre de su primer hijo. Si tú lees en el capítulo 2, en el versículo 21, dice: en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y escúchalo bien: y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel, o Jezreel se pronuncia también. ¿Y qué significa Jezreel? Jezreel era el nombre del primer hijo que tuvo Oseas con Gomer, su esposa, el hijo mayor. Dios le dijo: le vas a poner el nombre Jezreel. ¿Y sabe qué significa la palabra Jezreel? Significa Dios siembra. Dios siembra. O sea, Dios no se había equivocado con este matrimonio. No era un error este matrimonio. Cuando Dios le dice al hijo mayor: le vas a poner Jezreel, Dios siembra, Dios le estaba diciendo: a pesar de todo lo que van a vivir, yo voy a estar con ustedes y yo voy a sembrar en ustedes. Por eso el hijo mayor se llamará así, para que nunca se olviden que yo voy a sembrar en ustedes. Y en el versículo 21 dice, 22, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruhamah, y diré a Lo-ammi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Es decir, no solamente voy a reiterar lo que te prometí al principio del matrimonio,
a través de tu hijo mayor, sino que también a través de los otros 2 hijos, porque Oseas con esta mujer tuvo 3 hijos. El segundo era una mujer que se llamaba Lo-ruhamah, y el tercero era un hombre que se llamaba Lo-ammi. Y dice, cuando usted y yo volvamos a estar juntos como matrimonio, yo abriré nuevamente la tierra, y Jezreel, hijo mayor, Dios siembra, habrá una siembra abundante, y dice que esa siembra, versículo 23, alcanzará a la hermana que sigue, y también alcanzará al otro hermano, es decir, la bendición será completa para toda la familia. Iglesia amada, debo decirte, Dios quiere que vuelvas a Él ahora. Dios no quiere que andes por ahí otros lados haciendo lo que a ti te parezca. Dios quiere que tú vuelvas a la relación de intimidad con Él ahora. Dios quiere que lo vuelvas a mirar a Él, el amado, no lo demás, al amado. Cuando tú miras al amado, vuelves a enamorarte de Él, vuelves a establecer un vínculo con Él, y Él va a respetar los acuerdos y juramentos que hizo contigo. Vuelve al seno de la iglesia, vuelve a la relación de intimidad con Dios. Esposa, esposo, si la historia de Oseas ha sido tu historia, mira cuán gran hombre fue este, que por mandato de Dios fue capaz de amar por sobre todo lo que vivió, y se restauró la relación con su esposa y con sus 3 hijos, solo porque obedeció lo que Dios le había pregonado. Yo sé que Dios puede restaurar tu matrimonio. Dios sé que puede Dios restaurar la relación que está rota. Dios sé que tú puedes restaurar lo que tenías antes con Cristo. Lo puede volver todo al principio. No en vano está la vida del profeta Oseas. Es una historia dramática, aparentemente, pero cuando uno lee el capítulo completo, uno se da cuenta que era a propósito de Dios que esta historia estuviese para mostrar de manera tangible que el poder de Dios puede obrar de manera sobrenatural en las cosas más terribles que tú y yo vivamos, porque Dios quiere mostrarnos que sí nos ama, y que como nos ama tanto, Él puede perdonar, limpiar y restaurar al origen de las cosas. Hoy es tiempo que no te confunda Jeroboam, su idolatría, su bienestar material y su corrupción moral. Que no te corrompa lo que dice los amantes que andan por alrededor. Que no te corrompa tu mente distorsionada con ideas de que esto me lo gané yo, que el otro me da más, sino que dejes que tu corazón y tu mirada empiecen a mirar al amado ahora. Te pido que no mires al pastor, porque te puedes caer. Te pido que no mires al hermano, te puedes caer. Te pido que no mires a la iglesia tanto o al ministerio tanto que tú ves por internet, te puedes caer. Te pido que mires a Cristo, porque si miras a Cristo vas a estar firme, firme. Él te está buscando hoy día. Vamos a orar. Yo sé que tú necesitas